Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a La Gran Aldea TV. Hoy es viernes 4 de septiembre y a continuación algunas de las historias más destacadas en www.lagranaldea.com. Escribe la periodista Elizabeth Fuentes: ¿será que vamos a elegir a los próximos diputados presos? Como cualquier día de esta aburrida cuarentena, dice Elizabeth Fuentes, el gobierno repite sus jugadas una y otra vez, siempre iguales y sin sorpresas. Ahora libera a más de 50 diputados opositores de cualquier atadura judicial, cárcel incluida, para motivar a los electores a salir a votar por nuevos parlamentarios el próximo 6 de diciembre. Una ecuación bien rara que solo llama a la sospecha, dice Elizabeth Fuentes. El editorial de hoy de La Gran Aldea está titulado Los amigos turcos y dice así: el régimen de Turquía ha sido ejemplo a seguir, aliado estratégico y socio en múltiples negocios para el régimen venezolano, y ahora además se convierte en puente entre sectores de oposición venezolana y el chavismo para alcanzar acuerdos políticos que, si bien pueden implicar algún rédito para los opositores, parecen venir a lavarle la cara al régimen de Maduro y darle, entre comillas, el piso democrático que aspira para seguir adelante en el desmantelamiento institucional de Venezuela. Y de este tema y por supuesto otros temas, hemos invitado hoy a La Gran Aldea TV a quien fuera gobernador del estado Aragua, autor de los libros Estado Delincuente y El Gran Saqueo, justamente a compartir para hablar de por qué entra Turquía en el juego político, por qué justamente esa nación o ese gobierno que ha sido salvavidas de Nicolás Maduro desde el punto de vista económico, ahora hace contactos con Enrique Capriles, con Stalin González, e incluso la propia diputada Delsa Solorza nos dice: a mí me llamaron. Bienvenido, señor Tablante, ¿cómo está? Muy buenos días, Adriana, gracias por permitirnos entrar en contacto con tu audiencia. Efectivamente, curioso, ¿no?, y sorprendente que sea Turquía, y a través de su embajada en Caracas y su cancillería, las que se muestren muy activas con Capriles para de alguna manera poner en evidencia lo que ha sido sorpresa para la gran mayoría del país, para sobre todo los que forman parte de la alianza de la alternativa democrática, porque echamos de menos, nos hubiera parecido mejor que Capriles hubiera planteado sus diferencias, si las tenía, en el seno de la familia, en el seno de la Asamblea Nacional, con las distintas organizaciones y movimientos políticos y sociales que conforman la gran alianza del Frente Amplio y de la Alternativa Democrática. Pero lamentablemente nos enteramos por un comentario hecho por el canciller turco, que venían haciendo una serie de reuniones, una agenda aparentemente que se hizo público a partir de ese momento, pero que era oculta, y después hubo un comentario de la Cancillería rusa y un comentario incluso del periódico Granma, que es el vocero oficial del Partido Comunista Cubano, donde en un editorial elogian toda esta actividad de negociación, que por supuesto no es tal, porque no se está realizando ningún tipo de acuerdo de manera transparente con la Asamblea Nacional, que representa el reconocimiento de más de 60 países, una asamblea que ha estado asediada por el autócrata, con sus diputados perseguidos, y que daba alguna duda, bueno, incluso las inmunidades parlamentarias estaban secuestradas y fueron liberadas de manera realmente absurda a través de un supuesto indulto. Les secuestran los pasaportes, los persiguen a ellos y a sus familiares, y ahí están 99, 100 diputados resistiendo con el apoyo de la comunidad internacional. Y frente a esto, bueno, hay una especie como de jugada de la cual nos enteramos a través de los medios, pero que por supuesto lamentamos, porque creemos que en el seno de la Asamblea pueden discutirse los matices, las críticas, las necesarias rectificaciones, revisiones, lo que haya que hacer para reinventarnos, para conducir mejor la articulación necesaria en la coordinación entre los distintos movimientos que buscamos el cambio para evitar el continuismo del desastre al que nos ha sometido el autócrata Maduro. Pero ¿por qué entra al juego Turquía? ¿Qué intereses hay? Además de, por supuesto, ese interés económico. Se sabe que Alex Saab ha utilizado esa nación justamente para manejar el oro venezolano. ¿Por qué entra Turquía al juego político? Bueno, usted en parte ya lo ha dicho con la pregunta, efectivamente, por esos intereses. Alex Saab se lleva el oro de Venezuela, el oro de sangre,
con ese oro compraban alimentos, iban de shopping por el mundo. Todos recordarán que Alexa forma parte de una organización que tiene carácter internacional, que está vinculada a distintas actividades de delincuencia organizada relacionadas con la corrupción y con el tráfico de drogas, y uno de sus lugares para este tipo de operaciones era precisamente Turquía. Allí se hicieron negocios con la refinación del oro, con vuelos privados, lo mismo el señor Alex Sack operando desde allí. Entonces habrá escogido a ese país para hacer algún tipo de trámite o de contacto. A lo mejor esto le es muy útil al autócrata Maduro, pero por supuesto a las fuerzas que procuramos el cambio, que están reconocidas internacionalmente, no nos parece viable, aunque por supuesto nosotros estamos interesados en construir una ruta que nos lleve a unas elecciones verdaderas, inclusivas, transparentes, que se puedan realizar lo más rápidamente posible para restituir una especie de camino hacia la democracia y la recuperación de las instituciones que le den a Venezuela plena vigencia en cuanto a un verdadero Estado de Derecho y a su Constitución y a sus leyes. Es lo que estamos buscando, es la razón de nuestra lucha. Y por supuesto, cuando se realizan este tipo de operaciones por los atajos de una manera encubierta y no transparente, eso realmente es lamentable, pero sin lugar a dudas, la liberación de los rehenes es un logro de la comunidad internacional, de los familiares, de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos que se han empeñado en que se liberen los rehenes, que se liberaron 110 creo, y quedan como más de 300 rehenes que están allí todavía prisioneros del secuestrador. Sigue la lucha para liberarlo y sigue la lucha para atender la crisis humanitaria, que es lo urgente, los temas sociales que atraviesan las grandes mayorías del país, la falta de transporte, de gasolina, de electricidad, de agua, de alimentos, de medicina. Son los temas prioritarios en la agenda que deben ser atendidos y que nosotros, por supuesto, ahora a todo este drama, a todo este desastre se le agrega el impacto del coronavirus, de la pandemia. Entonces, alguna gente ha sugerido, sobre todo de la Unión Europea, de la comunidad internacional y algunos sectores de la sociedad civil, la conveniencia de que ese evento electoral que está tan cuestionado, que no sirve para lo que está buscando Maduro, que está buscando estabilidad, eso no le sirve a él para eso, porque eso fractura aún más al país, lo polariza aún más y tratar de imponer un fraude. Entonces, a lo mejor lo que convendría sería que ellos pospongan esas elecciones y que una vez que se establezca la nueva fecha, eso dé lugar a que se produzca un acuerdo para que por la vía de la Asamblea Nacional podamos designar, de acuerdo a lo que prevé la Constitución, un árbitro que sea confiable para todos, cumpliendo con la normativa que está prevista allí en la ley y en la Constitución, y que podamos realizar unas elecciones que sean realmente creíbles, que sean confiables para todos, que sean inclusivas, que sean transparentes, que sean oportunas, que se pueda establecer allí un cronograma electoral. Es lo deseable. Entonces, yo particularmente, si en alguna rebelión creo, es en la rebelión de los votos, en la rebelión electoral. Si algún acuerdo es necesario en Venezuela, tiene que ser el acuerdo de la inclusión social. Por ejemplo, usted sabe, el barrio Gramovén es el barrio que está al lado de Miraflores. Es un barrio donde hay 2 millones de personas. Ese barrio salió a votar con esperanza, con optimismo, masivamente en el 2015 por la Alternativa Democrática, y nosotros sacamos las 2/3 partes de los votos de la Asamblea, y apenas ganamos nosotros la Asamblea con el voto de la mayor parte de los barrios de Caracas y de los barrios de las principales ciudades del país. Después que ganamos las elecciones, al siguiente día, la Asamblea, presidida por el señor Diosdado, nombró 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y ese tribunal se ha convertido en una especie de suprapoder que lo controla todo y que lo tritura todo en función de las ansias hegemónicas del autoritarismo, negando las posibilidades de que podamos avanzar en
la recuperación de la institucionalidad democrática, que es el compromiso de la Asamblea Nacional y que es la razón de ser de la presidencia que ha ocupado Guaidó como presidente interino y que ha logrado cosas importantes. No es cierto que no se ha logrado nada. Se han conquistado importantes colinas, la gente a veces no valora suficientemente lo que se ha logrado. Hay que ver lo que significa que Maduro no pueda disponer del oro que está en Londres, 1.200 millones de dólares, o de los 1.200 que están en Portugal, en el Banco Espíritu Santo, habrá nuevo banco, o del dinero que se le recuperó a Alejandro Andrade, que son 1.000 millones de dólares por allá en los Estados Unidos. Es decir, ahora que usted menciona a Alejandro Andrade, en su libro El Gran Saqueo se da cuenta de un robo al Estado desde el año 2003 con los controles cambiarios de cerca de 350.000 millones de dólares. Incluso recientemente en su portal Cuentas Claras, usted decía que entre las 5 investigaciones o actos de corrupción que hay que tenerle el ojo puesto es a la de el dinero defalcado en PDVSA, el dinero defalcado en la tesorería, y en estos dos casos aparece en común el caso del director de Globovisión, Raúl Gorrín. ¿Qué tanto poder, qué tanta fortuna tiene Raúl Gorrín, que también ha entrado en esta ecuación? Pues Gorrín es señalado de haber estado incluso en las negociaciones del pasado 30 de abril. ¿Qué tanto poder tiene este personaje y qué tanta plata? Sí, efectivamente, en el libro Estado Delincuente, en el 2013 y luego en El Gran Saqueo, en el 2015, nosotros hablamos de este personaje, Raúl Gorrín, y su socio Gustavo Perdomo, que aparecen ampliamente señalados en los expedientes que cursan en el sur de la Florida, la Fiscalía del sur de la Florida de los Estados Unidos, donde ya Alejandro Andrade está convicto y confeso. Ya le ha dicho allí que él recibió de Raúl Gorrín 1.000 millones de dólares, que todas sus propiedades están a nombre de su testaferro, que era Raúl Gorrín. Y ellos aparecen además muy vinculados a otros personajes que debemos mencionar, que es Claudia Díaz, con transferencias. Ella también fue tesorera de la República, fue también la enfermera de Chávez, y aparece ahora una investigación en Suiza por una caja fuerte con aproximadamente 200 kilos de oro, valorados en 9 millones de euros. Imagínense usted, la enfermera de Chávez, que fue tesorera, directora ejecutiva del Fonden, con un balance patrimonial que realmente no puede justificar, mientras nuestro personal sanitario y nuestro personal médico está expuesto en el combate a la pandemia y ha muerto más de 100 entre médicos y enfermeras. Es lamentable, ¿no?, ver estos contrastes. Pero efectivamente, con el caso de Raúl Gorrín, la compra de Globovisión, pero al mismo tiempo la compra de la Universal. Acaba de asumir ya Gustavo Perdomo la presidencia de la Universal. Y al mismo tiempo, bueno, después, antes de eso, estuvo la compra de la cadena Capriles, el intento de compra de Televen, la compra de distintos medios digitales y de las regiones, de la provincia. De manera que han tratado de lograr una especie de hegemonía comunicacional para tratar de evitar que se expresen las protestas, la indignación de un pueblo que ya no aguanta más, de un pueblo que ha dicho basta, de un pueblo que quiere cambio, y no solamente por la vía de la hegemonía comunicacional quieren acallar esas voces de protesta, sino que también intimidan por la vía del aparato represivo, con exactamente las represiones que van a la búsqueda del secuestro no es que son presos, porque alguna gente, no, que son presos políticos o políticos presos, no, son presos políticos, presos de conciencia, gente que por protestar se les criminaliza, se les persigue a ellos y a sus familiares, y eso ha quedado demostrado últimamente en los últimos días, y a confesión de parte, relevo de prueba. Ellos mismos han tenido que reconocer eso que nosotros veníamos denunciando y que todas las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional venían reclamando, que era la liberación de esos rehenes. Pero el señor Raúl Gorrín es un personaje fundamental dentro de la estructura de poder de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Maneja los dineros, es el testaferro de los hijastros de la señora Cilia Flores. Eso quedó comprobado en unas grabaciones, incluso con el señor Pedro Vinaya y el señor Francisco Convic, que está por allá por Caracas. Lo agarraron preso, lo metieron unos días en el SEBIN y por allá lo tienen sin el pasaporte, como dicen, cabulla corta, pero está allí como formando parte de esa estructura de poder que está
bajo la investigación de organismos internacionales. Raúl Gorrín tiene investigación en los Estados Unidos y aquí en España, en la Audiencia Nacional, también le fueron congelados sus bienes, sus propiedades. En España creo que le han congelado bienes por más de 77 millones de dólares y aquí en España también están realizando una investigación similar, porque la idea es hacer un mapa con todos esos activos que le robaron a Venezuela, con toda esa plata que le robaron a Venezuela, para que la podamos recuperar y podamos utilizar para la reconstrucción del país que bastante falta hace. Señor Tablante, conversamos con Carlos Tablante, exgobernador del Estado de Aragua, director de Cuentas Claras, autor de El Gran Saqueo y de Estado Delincuente. Hablábamos del personaje Raúl Gorrín como testaferro de hijastros de la primera dama Cilia Flores, pero también ha habido denuncias de que este señor está metiendo sus dineros en la oposición también para buscar algún tipo de alianza o quizás de poder lavar su nombre. ¿Qué información tiene usted al respecto? No, sí, nosotros también en nuestros libros anteriores, como tú citas, habíamos hablado de un modus operandi, que es el que habíamos definido como la licuadora, una especie de maridaje, de orgía, donde se mezclan los dineros legales con los dineros ilegales y los distintos intereses, y donde quienes están enchufados con el poder de ese sindicato criminal que dirige el autócrata desde Miraflores, bueno, obtienen las prebendas, los privilegios, los beneficios del control del poder económico de quien está usurpando la administración de los dineros de todo un pueblo a favor de un poquito de enchufados. Y uno de esos principales enchufados es el señor Raúl Gorrín, que trata precisamente para neutralizar críticas, para tratar de moverse con absoluta impunidad como lo hace. Bueno, además de que tiene el medio de comunicación, imagínese usted, invita a políticos de oposición a que los entrevisten y después entonces algunos de ellos los invita a tomarse un café y a decirle, bueno, yo te puedo apoyar, pero caramba, no le tires tan duro a Maduro, o vamos a ver qué hacemos con la ley tal. Entonces ¿tienen identificado nombres de diputados o dirigentes que hayan recibido esos dineros del gobierno? Sí, bueno, es que ya algunos de ellos quedaron identificados y señalados y fueron de alguna manera sometidos a una investigación en una comisión especial designada por la Asamblea Nacional. Es lo que se llama la Operación Alacrán. Ya quedaron identificados, se les dio la costura. El pasado 5 de enero ahí estaban saltando la talanquera, tratando de asaltar el Parlamento, que le impidieron la entrada al Parlamento Nacional a Juan Guaidó, que era el presidente legítimo, que tenía que estar allí dirigiendo la sesión. Entonces los diputados que estaban haciendo toda esa operación de sabotaje para apropiarse del Parlamento, que son los que están ocupando ilegalmente e ilegítimamente el Palacio Federal, bueno, son parte de esa estructura que está financiada por el señor Raúl Gorrín. Y otros a lo mejor que no están todavía identificados, pero que no se crean que no estamos alertas y que no tenemos la lupa puesta sobre ese tipo de relaciones, que nos parece que uno de los problemas fundamentales que habrá que resolver para el futuro, además de la ley de recuperación y la ley de transparencia, es una ley para que logremos que sea transparente el financiamiento de los partidos, el financiamiento de la política, porque cuando en la Constitución actual, que yo formé parte de la constituyente, se hizo el debate sobre el financiamiento de los partidos, bueno, estos señores eliminaron la palabra partido político y crearon una especie de asociación con fines políticos. O sea, eliminaron a los partidos políticos. Pero además de eso, eliminaron el financiamiento con fondos públicos, porque lo que estaban buscando era privatizar la política. Es decir, en nombre de los pobres y en nombre de una supuesta democracia protagónica, lo que querían era el protagonismo hegemónico de personajes como Raúl Gorrín, que con la plata que le roban a todos los venezolanos, entonces salen después a financiar y a tratar de convertir en sus mercenarios y en sus títeres a algunos políticos que se dejan y que lo permiten. Pero eso, por supuesto, hay que rechazarlo de manera contundente, y en los procesos de transición y de recuperación de la democracia tenemos que aprender a ejercer la ciudadanía y a saber cuánto nos cuesta la democracia, y que la democracia tenemos que financiarla entre todos,
y que no puede ser que unos cuantos enchufados como proveedores o contratistas del Estado se cojan a la democracia, se roben a la democracia, conviertan a la democracia y a sus instituciones en rehén de sus intereses, porque así se produce la muerte de la democracia y surgen los populismos y los sistemas autoritarios como el que actualmente estamos padeciendo en Venezuela. Por cierto que, hablando obviamente de figuras como la de Raúl Gorrín, que está sancionado, hay información de que algunos de esos sancionados no tan visibles estarían colaborando con el gobierno de Estados Unidos para tratar de mellar la coalición gobernante en este momento. ¿Qué información tiene al respecto? ¿Tiene nombres? ¿Sabe de esta operación de sapeo en Estados Unidos? No, yo creo que algunos ya han manifestado su intención de colaborar. Me preocupa mucho porque vi la información de que en estos días un personaje que ocupó cargo gerencial dentro de la organización de la empresa petrolera venezolana fue a los Estados Unidos, salió por Cúcuta y está dispuesto a colaborar, y una persona que estaba dispuesta a acompañarlo murió víctima de un sicariato en el estado Anzoátegui, ¿no? Sí, efectivamente hay gente que está dispuesta a colaborar, saben los riesgos que eso significa, y bueno, en los Estados Unidos en estos momentos hay algunas personas que están colaborando. Eso permite que la investigación sobre toda esta cleptocracia que se ha tratado de adueñar de Venezuela esté hoy con alguna ventaja en cuanto a que se poseen pruebas. Los hijastros de Chávez aparecen. Aparece un señor de nombre Wilmer Ruperti, además del señor Raúl Gorrín. Entonces también aparece allí señalado. Y pues, está Gustavo Perdomo. Entonces todo eso habrá que revisarlo. El señor Diego Salazar, que está, se dijo por ahí en estos días que a lo mejor lo podían meter en los indultos esto, ¿no? Pero resulta que no es cierto, eso no se ha comprobado. Pero a Rafael Ramírez negaron la investigación que estaba haciendo la Comisión de Contraloría presidida por el diputado Freddy Guevara desde el Tribunal Supremo, pero ahora están pidiendo que lo extraditen desde Italia. Es decir, todo depende, es una puerta giratoria que se mueve de acuerdo a los intereses del autócrata, y es lo que nosotros tenemos que estar siempre atentos a que estas investigaciones, la recuperación de la plata que le robaron a Venezuela, los responsables de ese saqueo, que sean condenados y legalmente sancionados, garantizándoles el debido proceso. Vuelvo con otro tema justamente de esa corrupción. De acuerdo con un proyecto de reporteros que investigan la organización criminal, hay 35 generales, el llamado Club de los 35, que tienen concentrado el monopolio de ciertos negocios. ¿Qué tan penetrada está en este momento la Fuerza Armada Nacional por esos negocios? ¿Qué tan difícil es quebrar a la coalición gobernante, que los militares puedan ser parte de esa transición cuando tienen tanto negocio con el Estado? Sí, lamentablemente, también eso lo referimos en el libro del Gran Saqueo. Ayer hablamos de un capítulo del partido militar, como la Fuerza Armada Nacional, que debe ser imparcial, que no puede estar al servicio de un partido y menos de una persona, se ha convertido en nuestro país en una especie como de partido, donde el alto mando militar es como la dirección política de un partido que se reparte el poder. Yo te decía que la Tesorería General de la República ha tenido varios tesoreros, pero uno solo civil, que es el sobrino de Cilia Flores, que es Carlos Malpica Flores. Pero los anteriores, comenzando por la capitana Carmen Meléndez, que actualmente es gobernadora de Lara, después de ella vino Alejandro Andrade, que es teniente, y después vino la mayor Claudia Díaz, porque la enfermera de Chávez también era mayor de la Guardia Nacional. Es decir, todos militares, para no mencionarlos a todos, pero han tenido el control de las finanzas públicas, de los negocios. Actualmente el arco minero está controlado por una empresa que es Industrias Militares de Minerales, que tiene el control del coltán, del oro, de los diamantes, en los negocios petroleros. Tiene acaparado la influencia de algunos oficiales que están conectados estrechamente con el poder, la élite de esa estructura militar que le da soporte a Maduro. Ha pasado una factura muy grande en función de sus propios intereses para beneficiar su propio patrimonio. Ahí aparece señalado de Vladimir Padrino para abajo, pero yo voy a referirme, porque son varios los casos a los que tú te refieres que fueron publicados a través de esa investigación, pero voy a referirme a uno que yo conozco bien, porque he sido víctima de él. Me refiero al general Carlos Osorio,
que actualmente es el dueño del Arco Minero, porque es el que dirige esta empresa que se encarga de la administración, de la explotación del oro de sangre con el que negocia Alex Sack. Este señor era ministro de Alimentación y resulta que el proveedor Namal Wakil era el que vendía la carne y vendía el pollo, la carne, vendía con fechas próximas de vencimiento, productos que tenían muy mala calidad, que llegaban a los puestos casi podridos, en estado de descomposición, a altos precios. Bueno, entonces nosotros descubrimos, con pruebas en la mano, con los vouchers en la mano, una transferencia de este proveedor a los cuñados de General Carlos Osorio, a los que no se les conocía ningún oficio, por 6 millones de euros en un banco suizo. Y esa plata después fue transferida a esos mismos cuñados y a una empresa relacionada con el señor Carlos Osorio en Panamá. Y resulta que el que está perseguido y el que le allanaron su casa, le allanaron su oficina, soy yo. Y el general Carlos Osorio está tranquilo, ahora, digamos, manejando los negocios del oro allá en nuestro país, con todo el poder y con toda la impunidad que le ofrece Maduro, porque además de eso, esto no es un rumor, pero las fuentes son muy confiables, pero no debe de ser curioso para compartirlo con tu audiencia. A este señor lo llaman el gran brujo en Miraflores, porque aparentemente él le ha hecho creer a Maduro que a través de él Maduro puede hablar con Hugo Chávez. Así que él puede facilitar la comunicación con una persona que está muerta, a través de él, actuando él como medio, pues como en su surrealismo mágico de una brujería que habla muy mal de la ignorancia, de la mediocridad con la que han tratado de destruir a nuestro país. Entonces, bueno, esa persona es un general en jefe, sancionado por los Estados Unidos. Bueno, pero así como él, que se aprovechó de una función pública para enriquecerse, ¿cuántos más lo han hecho? Entonces, eso es lo que nosotros no vamos a permitir que quede impune, porque los delitos contra el patrimonio público, de acuerdo a nuestra Constitución, no prescriben. Pueden pasar todos los años y nosotros buscaremos la manera de que los responsables de ese daño que ha sufrido el patrimonio público y que es la consecuencia de todo lo que nosotros estamos padeciendo, porque cuando no hay gasolina, no hay electricidad, no hay agua, no hay medicinas, es decir, cuando los centros de salud no pueden darle respuesta a los enfermos por coronavirus, el principal responsable de eso, de esa violación de nuestros derechos humanos, es el gran saqueo que ha sufrido Venezuela por parte del autócrata y de todos los enchufados con esa estructura criminal de poder que se ha adueñado de Miraflores. A propósito de esos capitales que ustedes dicen van a luchar para recuperar, muchos están en Europa y con la operación Alacrán se vio obviamente que han llegado a paraísos como Liechtenstein, han llegado a Bulgaria. ¿Qué tanto puede hacer la Unión Europea o qué tanto ha hecho para identificar los capitales que están en países miembros o en la zona europea? Bueno, mire, no solamente la Unión Europea, en todos los países, el Grupo de Lima, a través del TIAR, la labor que ahí ha hecho Carlos Vecchio y Gustavo Tarre es muy importante. Se ha aprobado un instrumento jurídico en la Asamblea Nacional para la recuperación de los activos que permite la incorporación de organizaciones no gubernamentales, de expertos jurídicos, contables, auditores, que puedan ayudarnos a ubicar dónde están los activos que le robaron al país, hacer todo ese mapa internacional del movimiento de los capitales, porque es muy fácil hacerlo, porque fíjese que si en Venezuela desde el 2003 ha habido un control de cambio y pues, se sabe lo que le entró al país, cuánto se vendió de petróleo en un año y cuánto le entró al país. Y la ruta del dinero, porque el control de los dólares lo tiene, como hay un control de cambio, el control de los dólares, de todo lo que le entra al país por la venta de petróleo, lo controla quien está administrando. Y quien tiene el control de la administración de la tesorería, del Banco Central, de la industria petrolera. Bueno, y en efecto, ¿cuánto le entró al país? ¿Cuánto fue lo que se robaron? ¿Hacia dónde salió ese dinero? ¿Y cuál fue la ruta? ¿Cuál fue el rastro que dejó ese dinero que se movió por el sistema financiero internacional, sobre todo los bancos suizos? Bueno, ahí hay unas buenas pistas que actualmente se les está siguiendo seguimiento con relación al caso Odebrecht.
Con relación al caso de Odebrecht, yo no puedo especular con relación a los montos de dinero que hay en cada lugar. Sí le puedo decir, por ejemplo, que en el caso de Portugal, en Lisboa, en el Banco Espíritu Santo, ahora que se llama Novo Banco, en negocios de Bandes, del Banco del Tesoro y del Petróleo de Venezuela, hay aproximadamente unos 1.300 millones de euros. Y con el oro en Londres hay como unos 1.200 millones. Y en toda esa búsqueda, ese rastreo, estamos hablando de 300.000 millones. De acuerdo a los expertos, nosotros necesitamos para reconstruir al país de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, algo así como 100.000 millones de dólares para comenzar. Bueno, si logramos recuperar la mitad de los 350.000 que nos robaron, de unos 150.000 nos harían falta para ese arranque necesario para recuperar la confianza y iniciar un proceso que permita que el país salga del hueco en el que se encuentra, del atolladero en el que se encuentra y pueda aprovechar al máximo todas sus potencialidades para lograr metas de bienestar, de progreso, que nos igualemos todos, pero hacia arriba, en la superación, que no continuemos este proceso de degradación y deterioro que nos iguala a todos hacia abajo, en el empobrecimiento, como el que han tratado de imponernos, que salgamos de esta ruta de retroceso y comencemos un proceso de superación. Pero para ello, esa pregunta es válida en cuanto a que, bueno, se está haciendo el trabajo de carpintería y se está ubicando dónde está la plata que se robaron. ¿Quiénes se la robaron? Es importante para que tampoco queden impunes, ¿no? Pero también es importante que recuperemos el dinero. Y si alguno de ellos quiere colaborar, porque existe en la ley que aprobamos la figura, una especie de figura como del arrepentimiento. Pues, si alguno se arrepiente y dice, mira, yo quiero devolver la plata, bueno, entonces vamos a aliviar un poco las sanciones, que es lo que se utiliza en el derecho anglosajón en los Estados Unidos. Si la gente colabora y podemos recuperar parte del dinero que se robaron, bueno, ya eso también es útil a los fines de lograr superar los graves desequilibrios sociales y económicos que actualmente han hecho que nuestro país esté totalmente colapsado. Señor Tablante, ya para despedirnos, director de Cuentas Claras, ex gobernador del estado Aragua, autor de Estado Delincuente y de El Gran Saqueo. El libro Estado Delincuente tuvo el prólogo del juez Baltasar Garzón. ¿Cómo se siente usted en este momento cuando Baltasar Garzón es el defensor de uno de los principales corruptos o que ha promovido la corrupción en Venezuela como Alex Saab? Bueno, muy mal, de verdad que cuando me enteré de eso, inmediatamente escribí en las redes expresando mi malestar, porque muchas veces conversando con él, pero además por lo que él escribió en el prólogo, por lo que él mismo escribió en el prólogo, realmente lo que estaba haciendo era un acto totalmente contrario a su prédica, como un personaje que ha estado comprometido, de acuerdo a su discurso, en la defensa de los derechos humanos y que sabe que la corrupción tiene un impacto sobre la violación, en la violación de los derechos humanos, del derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a las metas de bienestar que merecen todos los pueblos. Entonces, que él esté aprovechándose de un dinero de origen ilícito vinculado a la tragedia que estamos padeciendo todos los venezolanos, que él ve que los venezolanos están desplazados por el mundo, andan aquí en España buscando, bueno, en medio de un gran esfuerzo, un gran sacrificio, buscando empleo, tratando de conseguir una zona más segura para terminar de existir y de vivir más o menos producto de la situación trágica por la que atraviesa el país, y que él vea todo eso, vea el dolor de los venezolanos que padecen hambruna, que padecen toda esa situación tan lamentable, y que él acepte los honorarios por no sé cuánta cantidad de dinero le estarán pagando para defender a uno de los responsables del gran saqueo, que es Alex Saab. Es contradictorio con lo que él mismo nos decía, porque nosotros hicimos con él un evento en Miami, después hicimos un evento en Bogotá, teníamos una relación, él escribió el libro producto de eso, es el prólogo, mejor dicho, para el libro producto de eso, y después aparece ahora como abogado de Alex Saab, y anteriormente había aparecido como abogado del general Hugo Carvajal.
Es decir, y el que le paga es el Ruperti, era uno de los que le pagó, por cierto, por los honorarios por ese trabajo. Entonces, la verdad que es lamentable. Él mismo decía allí pues, que todas las personas que se beneficien directa o indirectamente de los dineros mal habidos, de los dineros de la corrupción, de la delincuencia organizada, eran cómplices. Bueno, vamos a decir con sus propias palabras, pues, a confesión de parte, relevo de prueba. Pues él, si está actuando como cómplice porque recibe dinero vinculados a la corrupción, a la cleptocracia que ha adueñado el país, que es la responsable del desastre que está padeciendo Venezuela, bueno, él es cómplice de todo lo que está pasando y realmente creo que no puede resolver esto diciendo, bueno, yo soy abogado y como abogado, no, pero es que un abogado no puede defender en este caso a una persona que es la responsable de un gravísimo genocidio, de una situación de tragedia humanitaria compleja, para usar los términos apropiados desde el punto de vista técnico, ¿no? Una situación de verdad que el país sufre y que él, bueno, llevará en su conciencia. Yo le escribí a él directamente y lo escribí públicamente mostrándome mi crítica y mi desacuerdo total con la posición de complicidad que él estaba asumiendo con el autócrata Maduro al ser contratado como abogado de Alexa. Muchísimas gracias, señor Carlos Tablante, por habernos acompañado esta mañana en La Gran Aldea. Muchas gracias a ti, Adriana. Era Carlos Tablante, exgobernador del Estado de Aragua, autor de El Gran Saqueo, Estado Delincuente y también director de Cuentas Claras Digital. Nos despedimos esta mañana. Recuerden que estas entrevistas quedan colgadas tanto en Instagram TV como en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar allí.